Precios de esos servicios productivos en número. Abro paréntesis para aclarar que empieza a explicar funciones algo complejas y se pierde un poco el hilo, entonces voy a saltar a la siguiente parte menos compleja. Cierro paréntesis. Capítulo 2. Previsión perfecta y condiciones estacionarias. Parte 1. La significación de los supuestos. Vamos a estudiar ahora las alternativas en el planteamiento del problema que tienen lugar por la introducción del factor tiempo. Estas complicaciones ocurren en parte porque los individuos no consideran solamente las necesidades del momento, sino también las del futuro en sus acciones económicas. En parte porque las condiciones futuras son variables y no una simple repetición de la situación presente, y en parte porque las ideas individuales referentes a las variaciones futuras tienen el carácter de cálculos de probabilidad, de manera que el factor riesgo entra en todos los planes económicos. La significación de estas complicaciones puede ser puesta en claro más fácilmente si se introducen paulatinamente. Tanto en este capítulo como en el siguiente, prescindiremos por lo tanto de las considerables dificultades analíticas debidas a la incapacidad de los individuos para prever completamente el futuro. Si suponemos que sus expectativas se cumplen, tendremos ya la ventaja de poder continuar el estudio matemático del problema en una forma aproximadamente igual a la seguida hasta aquí. En este capítulo simplificaremos el problema aún más mediante el supuesto de condiciones estacionarias, y además abordaremos el problema estacionario por grados, procediendo desde los casos más sencillos a los más complicados. Para el análisis total serán mantenidos los supuestos simplificadores ya presentados en el capítulo 1, apartado 3. Para comenzar, son necesarias algunas palabras respecto a los supuestos básicos de este capítulo, en particular los supuestos de que el futuro está completamente previsto y de que la comunidad es una sociedad estacionaria. El supuesto de previsión perfecta implica que los individuos tienen pleno conocimiento de todos los datos futuros que tienen en cuenta para sus planes económicos. Abre paréntesis, en la vida real, desde luego, tienen que contentarse con pronósticos más o menos inciertos. Cierra paréntesis. Por tanto, no solamente conocen los precios futuros, sino también la forma en la cual ellos mismos, como propietarios de factores, como consumidores, como empresarios, reaccionarán ante esos precios en el futuro. Una persona con conocimiento previo de los precios futuros, de los servicios productivos que puede ofrecer y de los bienes de consumo que intenta comprar, no evitaría, sin embargo, errores especulativos, a menos que conociese también su propio poder productivo y el volumen de sus necesidades durante los periodos futuros correspondientes. En el caso de las funciones productivas, el supuesto debe ser interpretado en el sentido de que implica que los individuos conocen cuándo tiene lugar una variación técnica y qué consecuencias tendrá para la producción. Por lo tanto, pueden tomar medidas para asegurar que el aparato de producción esté completamente ajustado a la nueva técnica en el momento en cuestión. Abre paréntesis, sin embargo, su conocimiento no debería incluir la naturaleza de un invento técnico, pues en ese caso el invento sería introducido inmediatamente. Cierra paréntesis. Por lo tanto, aunque se debe suponer que los individuos están informados tanto de los precios futuros como de las formas de las funciones que determinan la dependencia de la oferta y la demanda y los coeficientes técnicos de esos precios, los procesos económicos no deben ser considerados, sin embargo, como determinados de antemano, sino como el resultado de las acciones de los individuos. Por consiguiente, la significación real del supuesto en cuestión es que las ideas de los individuos respecto al futuro son de tal forma que sus acciones realizan exactamente las condiciones que han previsto. El estudio teórico del problema trata de aclarar la forma en que serán determinados los precios de modo que satisfagan esta condición, si las funciones importantes se consideran determinadas. El rasgo característico de las condiciones estacionarias
es la ausencia de variación. Esto tiene aplicación invariablemente, en primer término, a los factores determinantes de los precios, esto es, a las funciones que regulan la oferta de servicios productivos, la demanda de bienes de consumo y los coeficientes técnicos de producción. Como una consecuencia de este supuesto, se consideran los precios invariables. Abre una nota que dice: los precios invariables pueden ser logrados también bajo un supuesto menos estrecho, es decir, si únicamente esas variaciones en los factores determinantes de precios se conciben como si se anulasen entre sí. Si el término estático se toma en el sentido de precios invariables, entonces no solo el tipo de sociedad estacionaria, sino también una sociedad progresiva según un tipo uniforme al cual se refieren Marshall y Castle, serían estáticas, y también otras numerosas sociedades concebibles, dentro de las cuales las variaciones, aunque no sean uniformes, compensan sus mutuos efectos en los precios. Esto adquiere importancia cuando prescindimos del supuesto de que el futuro está completamente previsto, pues si las variaciones primarias son de esta clase, no van a contracorriente del principio de los costes, ya estén o no previstos. Cierra la nota. Naturalmente, las funciones en cuestión no se pueden suponer invariables en todas las condiciones. Abre una nota que dice: véase Myrdal. Dos puntos. Si se observa el hecho de que las cantidades de ciertos factores de producción no están primariamente determinadas, sino que a su vez están funcionalmente determinadas por sus precios, esto es, dependen inter alia, abro paréntesis para decir que esto significa, entre otras cosas, cierro paréntesis, de las evaluaciones relativas de diferentes personas. Se hallará entonces que subsistente con las teorías estáticas existe un supuesto de una cierta definida evaluación y no de una invariable cualquiera por parte de los individuos de la sociedad. Esta evaluación es la que bajo determinadas condiciones mantendrá invariables las cantidades de los factores de producción o en otro caso, proporcionalmente crecientes. Las evaluaciones de los diversos individuos pueden diferir a este respecto y posiblemente también varían, pero la resultante para la sociedad debe tener esta dimensión definida. Cierra la nota. Aun en los casos en que las actitudes mentales sobre las cuales están basadas las funciones hayan de ser consideradas como invariables, puede tener lugar un desarrollo en una cierta dirección que puede producir, aunque no necesariamente, las condiciones que determinan un estado estacionario. Si, por ejemplo, queremos suponer que un cierto tipo de salario sería necesario para mantener la población invariable, entonces esa población y otros factores determinantes de los precios deben tener tiempo para desarrollarse en tal forma que este tipo de salario llegue a tener efectividad, antes de que se puedan suponer funciones invariables y condiciones estacionarias. La premisa estacionaria debe ser empleada con cuidado al suponer que ciertas funciones son invariables bajo ciertas condiciones dadas. En realidad, son introducidos supuestos referentes al significado concreto de aquellas funciones. Teniendo en cuenta que hemos combinado aquí el supuesto de que el futuro está correctamente previsto con la premisa estacionaria, se debería observar que esta última no incluye a la primera, el hecho de que todo permanece en realidad invariable en una comunidad no impide que sus miembros teman o esperen continuamente que tengan lugar ciertas variaciones. Si este es el caso, aún en un estado estacionario, algunos elementos del complejo de problemas relativos al riesgo y al beneficio son también de especial importancia. Abre una nota que dice: como un ejemplo tomaremos una sociedad estacionaria que vive de la agricultura y de la pesca. Aunque esos medios de vida producen los mismos beneficios cada año, se esperan continuamente beneficios mejores de la pesca. Por lo tanto, se invierten cantidades excesivas en los negocios de pesca. El resultado es una pérdida reiterada que se piensa cubrir mediante rentas de la agricultura. En este caso, el principio de los costes no es válido,
a pesar del supuesto estacionario. Cierra la nota. Esos factores dinámicos determinantes de los precios quedan eliminados únicamente mediante el supuesto de que las ideas de los individuos respecto al futuro coinciden con lo que efectivamente sucede. Esta premisa implica, pues, una mayor simplificación del problema de los precios que el supuesto estacionario en sí mismo considerado, y por tanto, hemos adoptado la primera como premisa principal en nuestra exposición. Mediante la combinación de ambas premisas en este capítulo, obtenemos el problema estático, puro de la determinación de los precios. Parte número 2. El interés sin producción capitalista. El caso más sencillo está representado por una comunidad en la cual no existen procesos de producción que consumen tiempo, pero el factor tiempo tiene, sin embargo, importancia económica, ya que los individuos pueden intercambiar entre ellos mismos renta presente por renta futura. Como resultado de la competencia entre los que ofrecen renta presente, esto es, los ahorradores, y los que demandan renta presente, se produce una prima o descuento sobre rentas presentes en relación con las del futuro. De esta manera se da un precio al propio factor tiempo. Si las rentas presentes se descuentan en relación con las rentas futuras, el precio puede ser negativo y existe en la comunidad un tipo de interés. Abre una nota que dice, en esta obra, The Rate of Interest de Irving Fisher discute el problema del interés mediante una serie de aproximaciones sucesivas. Su primera aproximación, es decir, que las corrientes de renta de los individuos están determinadas y ciertas en su comienzo, pero pueden ser modificadas por cambios entre los individuos. Tiene a la vista el mismo problema que el indicado aquí. Las conclusiones de Fisher son también aplicables a nuestro caso. 2 puntos. Así el tipo de interés es el tipo común del mercado de preferencia para la renta presente sobre la futura, como determinada por la oferta y la demanda de la renta presente y futura. Aquellos que, teniendo un tipo de preferencia alto, se esfuerzan en adquirir más renta presente al coste de la renta futura, tienden a elevar el tipo de interés. Esos son los prestatarios, los gastadores, los vendedores de propiedades que producen renta remota, tales como obligaciones y acciones. Por otra parte, aquellos que teniendo un tipo de preferencia bajo se esfuerzan en adquirir más renta futura al coste de renta presente, tienden a rebajar el tipo de interés. Esos son los prestamistas, los ahorradores, los que invierten capitales. Cierra la nota. El nivel del tipo de interés, al igual que otros precios, determinará las ofertas individuales de servicios productivos y las demandas de bienes de consumo. Abre paréntesis. Sin embargo, bajo los supuestos hechos, esto no tendrá importancia para la determinación de los coeficientes técnicos. Cierra paréntesis. Aquí está la diferencia real en comparación con el problema de los precios ya discutido. Tenemos una nueva incógnita en el problema, el tipo de interés y una correspondiente nueva ecuación, en el sentido de que la demanda y oferta de préstamos como funciones del tipo de interés y otros precios son iguales, puesto que suponemos condiciones estacionarias y pleno conocimiento del futuro. El sistema de ecuaciones será en este caso el mismo que antes. Este caso es instructivo, muestra con toda la claridad deseable que la influencia del factor tiempo en el aumento de la productividad no es un requisito previo necesario para la creación de un tipo de interés. Aún en una sociedad en la que no existe el capital real en el sentido de factores de producción producidos, el factor tiempo tiene un precio que determina el valor de toda renta futura. Aún en este caso es posible hablar de valores de capital, en el sentido de rentas futuras capitalizadas al tipo de interés corriente del capital real,
como fundamento concreto de esas rentas. Abre paréntesis, población y tierra, cierra paréntesis, y del interés del capital en el sentido del aumento del valor acumulado al capital. Habida cuenta del transcurso del tiempo, la justificación para extender la aplicación del concepto del capital más allá de los factores de producción producidos queda pues claramente explicada. Esto no nos impide hacer ciertas distinciones analíticas útiles dentro de este concepto más amplio del capital. Dos puntos. En primer lugar, entre la población por una parte y los bienes de capital materiales por otra, y además dentro del último grupo, las distinciones entre bienes de capital originales y producidos, y también entre los permanentes y no permanentes. Los dos últimos fundamentos de la distinción coinciden en condiciones estacionarias cuando el capital real es producido y no permanente. Abre paréntesis, es decir, circulante, cierra paréntesis, o bien original y permanente, abre paréntesis, es decir, fijo, cierra paréntesis, pero no coinciden bajo condiciones dinámicas, de modo que es necesario distinguir entre esas dos bases de clasificación. La importancia de esas distinciones aparecerá en el curso de nuestra investigación. En conexión con lo que queda dicho respecto al concepto de capital, es oportuna una corta digresión sobre la muy debatida cuestión de los tres principales fundamentos de von Bauer para la existencia del interés de capital. En el caso mencionado, el tipo de interés fue originado y su cuantía determinada solamente por el fundamento segundo, esto es, por la visión corta y la subestimación de los valores futuros en relación con los presentes. Se puede también construir un caso en el cual el primer fundamento solo, esto es, la mayor provisión de bienes en el futuro comparado con el presente, da lugar a un tipo de interés y determina su cuantía. Esto ocurriría en una comunidad en la cual, aunque no hubiese tomado medidas para la satisfacción de las necesidades futuras, tuviese mejores condiciones de tiempo disponibles. Abre paréntesis. Por ejemplo, debido a condiciones de clima, cierra paréntesis, y en la cual, por consiguiente, la satisfacción de las necesidades futuras marginales, en general, fuese evaluada más bajo que la satisfacción de las necesidades marginales presentes. Aunque no existiesen subestimaciones de las necesidades futuras en relación con las presentes, abre paréntesis, ocupando el mismo lugar en la escala de preferencia, cierra paréntesis. Pero el tercer fundamento, la influencia productiva del tiempo, no puede solo por sí mismo determinar el tipo de interés. En este punto, las críticas de von Bauer son evidentemente justas. La cuestión puede ser explicada más claramente en la forma siguiente. Dos puntos. El tipo de interés es un precio que, bajo los supuestos simplificadores aquí expuestos, está determinado por la relación entre la oferta y la demanda de bienes presentes frente a los del futuro. Mientras los dos primeros fundamentos actúan tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta, y por consiguiente, cada uno de ellos puede causar y determinar aquel precio. El tercer fundamento afecta solamente al lado de la demanda. Por esta razón no puede tener lugar ningún tipo de interés a menos que uno de los otros dos fundamentos actúe al mismo tiempo y así facilite la determinante necesaria del valor de la oferta de bienes presentes frente a los del futuro. Abre paréntesis, evidentemente el tercer fundamento está relacionado íntimamente con el primero, ya que la productividad del factor tiempo tiende a aumentar la provisión futura de bienes, pero esa influencia se puede concebir en ciertos casos como neutralizada por otros factores. Cierra paréntesis. Por tanto, aunque el tercer fundamento no es una condición necesaria para la existencia del tipo de interés del capital,
Es de hecho de la más decisiva importancia para el nivel concreto del tipo de interés, como un factor determinante en el lado de la demanda, debido a la importancia del ahorro para la producción. La demanda de ahorro es elástica en grado considerable, en tanto que la oferta, que está determinada por los dos otros fundamentos, abre paréntesis, cuyos efectos son acumulativos, cierra paréntesis, es relativamente inelástica. Por consiguiente, una desviación en la curva de la demanda influye sobre el tipo del interés en un grado mucho mayor que una correspondiente variación en la curva de la oferta. Por lo tanto, el tercer fundamento predomina en el problema del tipo de interés. Abre una nota que dice, este problema puede ser resuelto en la forma mejor refiriendo todos los efectos de los dos primeros fundamentos a la oferta. Entonces, la oferta total de ahorro disminuirá por la demanda de préstamos de consumo en un sentido estricto. La demanda será determinada de este modo por el tercer fundamento solo, por la necesidad de nuevo ahorro para los fines de producción. Cierra la nota. Y en el siguiente análisis trataremos principalmente de las complicaciones en el proceso de la determinación de precios que tienen su origen en las circunstancias expuestas. Parte 3. Bienes capitales duraderos con procesos de producción instantáneos. En el siguiente caso, más complicado, suponemos que la relación entre la satisfacción de las necesidades en periodos presentes y futuros puede ser influida empleando servicios productivos en el periodo corriente para producir bienes capitales, durando un número mayor o menor de periodos sucesivos y mientras tanto suministrando una cantidad invariable de servicios productivos por periodo. Se ha supuesto que los costes de esos bienes capitales no han de incluir ningún gasto por intereses, sino que corresponden solamente al valor de los servicios productivos que han sido empleados en la producción. Abre una nota que dice, la realización de este supuesto se puede concebir en la forma más sencilla, admitiendo que los servicios productivos reciben su compensación al final de cada periodo de tiempo. Abre paréntesis, para la producción de los bienes de capital se necesita un periodo solamente. Cierra paréntesis. El primer supuesto resulta tanto más conveniente cuanto más cortos sean los periodos. Cierra la nota. Debido al hecho de que la producción puede de esta forma absorber el ahorro, el supuesto estacionario, que todavía ha de ser considerado como válido, se hace más complicado que en el caso anterior. Únicamente si existen ciertas condiciones especiales se puede suponer que tanto la oferta como la demanda neta de ahorro para propósitos productivos es igual a cero. Esas condiciones se pueden concebir como si fuesen obtenidas de la siguiente forma. Dos puntos. El valor de los bienes capitales es, evidentemente, igual a la suma de los valores presentes de sus servicios futuros, descontando el tipo de interés existente, a un tipo determinado de interés y bajo ciertas condiciones en otros aspectos. La producción de nuevos bienes capitales será remuneradora únicamente en el punto en que los precios de los servicios productivos empleados en la fabricación de esos bienes hayan subido y que los precios de esos servicios de los últimos hayan bajado de tal modo que los costes de producción correspondan a los valores capitales. A un tipo determinado de interés, por consiguiente, la demanda neta de ahorro para emplearlo en la producción cesa en el momento en que el capital real circulante haya alcanzado un cierto volumen en relación con los otros factores de la producción. A partir de aquí, la producción de capital corresponderá únicamente a la renovación de los bienes capitales preexistentes. Si en esta situación se hace todavía una oferta neta de ahorro, el tipo de interés descenderá. Por medio de esto, el valor de los bienes capitales se elevará y es preciso observar que lo será en una proporción más alta para los equipos más permanentes. Por lo tanto, es remuneradora la continuación de la producción de capital,
y si a un cierto nivel de cosas es posible una elección entre valores capitales de vida relativamente corta, si bien sean relativamente valiosos, y bienes más durables de capital con servicios menos valiosos por periodo, la tendencia será escoger lo último. De esta forma, aumenta la absorción de ahorro por la producción. En el punto preciso en que la producción está saturada de capital y por tanto no demanda más ahorro neto. Se supone también que la oferta de este último ha cesado. Si son también invariables otros factores, la comunidad estará entonces en un estado estacionario. Si comparamos esta condición estacionaria con la discutida en el apartado anterior, podemos observar las siguientes diferencias. 2 puntos. Las fuentes de la oferta de servicios productivos son en parte factores de producción originales y en parte bienes capitales fabricados de vida limitada. Hemos de considerar que al primer grupo pertenecen todos los bienes capitales de duración no limitada y también aquellos producidos antes de que la comunidad haya alcanzado las condiciones estacionarias. Abre paréntesis, evidentemente después de esto no habrá producción de tales bienes, pues una vez que los bienes capitales han sido creados, no tiene importancia ni es oportuna la cuestión de su origen. Cierra paréntesis. Puesto que tienen los mismos atributos que los factores de producción realmente originales, deberían ser, por consiguiente, clasificados con ellos. El supuesto estacionario hace que esta división en dos grupos sea precisa y clara. Todos los servicios disponibles de estos dos grupos de factores son empleados en la producción de los bienes de consumo demandados y de los bienes capitales destinados a reemplazar a los que se han agotado durante el periodo en cuestión. La demanda total de bienes de consumo será igual, por lo tanto, al valor de los servicios productivos menos el ahorro bruto, es decir, las cantidades puestas aparte por los propietarios de los bienes de capital para su renovación. En ambas ramas de la producción tiene aplicación el principio del coste. En el caso de los bienes capitales, esto significa que los costes corresponden al valor capitalizado al tipo de interés existente de su volumen de producción. Con esas modificaciones, el sistema de ecuaciones antes expuesto puede ser aplicado también al caso presente. Este es el caso discutido por Walras cuando introduce el factor tiempo en el problema de los precios. Es cierto que su exposición no es completamente satisfactoria en uno o dos aspectos. Abre una nota que dice: Walras demuestra primero correctamente que la cuantía en que el valor total de los servicios productivos, abre paréntesis, es decir, renta bruta, cierra paréntesis, excede a la demanda total de productos, abre paréntesis, es decir, consumo, cierra paréntesis, corresponde a la demanda de nuevos bienes de capital, pero añade después que si la última demanda es positiva, entonces la sociedad es progresiva. Esto es, naturalmente, una equivocación. La sociedad únicamente es progresiva en tanto que los ahorros netos sean positivos, y como Walras mismo ha hecho observar, los ahorros netos positivos no existen, a menos que la demanda de nuevos bienes de capital sea mayor que la amortización y seguro de los bienes de capital viejos. La sociedad discutida por Walras, por consiguiente, no es necesariamente progresiva. Como ha señalado Wicksell en alguna de sus obras, sus fórmulas pueden ser mejor aplicadas a una sociedad estacionaria. Por lo tanto, nuestros comentarios no encierran ninguna crítica del sistema de ecuaciones en sí mismo considerados. Respecto a este, se puede objetar que las ofertas de servicios de bienes capitales no deberían ser consideradas como una función del nivel general de precios solamente. Más bien, deberían estar relacionadas con el número de bienes capitales existentes, que en una comunidad estacionaria es igual a la cantidad de nuevos bienes capitales
producidos en cada periodo multiplicada por la que expresa la duración de su vida. Cierra la nota. Pero el sistema de ecuaciones establecido por él suministra en su conjunto una solución del problema de incluir el capital y el interés en un análisis matemático de la determinación de precios bajo ciertos supuestos simplificadores. El éxito de Walras a este respecto radica particularmente en el hecho de que enlaza el problema del capital con el problema de los precios. A diferencia de la escuela de von Bauer, no separa las dos mediante el supuesto de un solo artículo de consumo en el análisis teórico del capital, una clase de servicio productivo original, abre paréntesis, trabajo, cierra paréntesis, una categoría de bienes de capital, etc. Por otra parte, la elaboración del capital por Walras es menos penetrante que la de von Bauer, al considerar como un dato la relación de reposición de los bienes capitales y por lo tanto su duración. Excluye la posibilidad de un estudio de la importante relación entre la duración del tiempo de la inversión y el tipo de interés. Este problema ha sido analizado con detalle por Gustav Ackermann, aunque solamente bajo condiciones bastante simplificadas. La combinación de esos dos análisis constituiría una tarea más para la teoría económica, es decir, el generalizar la teoría de Ackermann de modo que fuese válida bajo supuestos tan generales como aquellos en que Walras basa su sistema. Indudablemente, una discusión de este problema conduciría a un número de resultados valiosos, pero nos exigiría demasiado espacio. En lo que sigue trataremos de hacer aplicable el análisis de Walras a supuestos más generales, pues la importancia del factor tiempo en la producción no radica solamente en la posibilidad de producir bienes duraderos de capital, sino también en las oportunidades para variar la cantidad de tiempo empleado en el proceso de producción en sí mismo considerado. Esta última circunstancia es de especial importancia en toda la producción y por lo tanto debería ser también tomada en consideración en el caso de los bienes duraderos de capital. Pero esto fue completamente pasado por alto por Walras, quien por consiguiente disminuyó mucho la generalidad de su análisis. En un tratamiento general del problema de los precios, el factor tiempo, evidentemente, debe ser tenido en cuenta en ambos sistemas. Procederemos ahora a plantear el problema de acuerdo con lo expuesto. Parte 4. Procesos de producción indirectos. Por consiguiente, hacemos nuestro supuesto final de que la producción requiere tiempo y que un proceso de producción que necesita más tiempo, con frecuencia da mayores resultados que uno que necesita menos tiempo, debido a la influencia productiva del factor tiempo. Esto, generalmente, significa que los servicios productivos de varios periodos de tiempo son empleados en la fabricación de un particular artículo y que los resultados de las actividades productivas aumentan en una proporción decreciente respecto al promedio de espacio de tiempo entre la entrada de factores y la salida del producto resultante en bienes acabados o en servicios, es decir, al promedio del periodo de inversión. Sin embargo, cuando el tipo de interés es positivo, los costes por intereses aumentan con la duración del tiempo de inversión y por lo tanto no es remunerador alargarlo más allá del punto en que el incremento del valor de producto compensa exactamente el aumento en los costes por intereses. Los coeficientes técnicos que deben ser especificados no solamente respecto al carácter de los factores, sino también a los periodos de tiempo en que entran en el proceso productivo. Resultan, por tanto, funciones no solamente de los precios de los servicios de factores, sino también del tipo de interés. A un tipo más bajo existe generalmente un movimiento en favor de los primeros periodos.
En una comunidad estacionaria, la cantidad de servicios invertidos para necesidades futuras en cada periodo debe ser igual a la cantidad de servicios anteriormente invertidos que han madurado durante el mismo periodo mediante la aparición del producto en el mercado. De otro modo, el equipo capital representado por esos servicios no seguirá siendo el mismo. La cantidad total de servicios en periodos variables requerida para el volumen de producción en un periodo dado será igual, por lo tanto, a la demanda total de servicios originales pertenecientes a ese periodo. La diferencia en valor entre los servicios de los primeros periodos que maduran en el periodo mencionado y los invertidos en su reposición representa el interés del capital circulante en ese periodo. El equipo capital durable de limitada duración puede ser introducido en el sistema en dos formas diferentes. Abre paréntesis. Los bienes capitales permanentes que no requieren amortización debieran ser considerados como factores originales de la producción, aun cuando de hecho fuesen producidos. Cierra paréntesis. Podemos optar por llevar cuenta especial de los servicios de este equipo, abre paréntesis, y anotarlos con signos especiales, cierra paréntesis, al calcular la oferta total de servicios en cada periodo, como ha hecho Walras. Por lo tanto, los servicios que pertenecen a un cierto periodo serán derivados, en parte del capital durable no permanente, y en parte de los factores originales de producción. Correspondiendo a esa oferta tenemos las cantidades totales consumidas. 2 puntos. En parte en la producción de nuevo equipo durable para reemplazar al agotado durante el periodo y en parte en la producción directa de bienes de consumo. De acuerdo con la segunda alternativa, los servicios rendidos por un instrumento de capital duradero son expresados en términos de los servicios originales invertidos en el momento de su producción. Los servicios originales son considerados como en maduración cuando el instrumento rinde servicios propios. Como quiera que en ese caso tenemos realmente costes de producción invisibles para una serie de producciones. La forma en que los servicios primeros han de aparecer entre los últimos es una cuestión más o menos convencional, pero el estudio teórico del problema se facilita mucho imaginando que el principio de coste, que bajo condiciones estacionarias debe aplicarse al valor del capital en su conjunto, también se aplica a los servicios especiales recibidos de él sucesivamente. Así, en el primer periodo durante el cual está en uso el instrumento, se supone que maduran tantas cantidades de servicios originales como corresponden al valor de los servicios rendidos, descontados al tipo de interés corriente en el momento de la inversión. Para el periodo siguiente se puede calcular otra parte en la misma forma, y así sucesivamente. Así pues, la cantidad total de los servicios originales es distribuida en los diferentes periodos de utilización. Cada porción puede ser tratada entonces como una inversión separada que produce interés en la misma forma que otras inversiones independientes en el capital circulante. El instrumento capital como un conjunto puede ser considerado como un paquete de esas inversiones, madurando sucesivamente en los diferentes periodos de su vida. Este método es fácil de aplicar en el caso en que solamente son necesarios servicios originales de un corto periodo de tiempo para la producción del activo capital que suministrará servicios propios en periodos sucesivos. Cuando la producción del bien ha terminado, el valor de los servicios invertidos es, según nuestro supuesto, igual a la suma de los valores descontados de los servicios prestados por el activo capital durante los periodos sucesivos. Cada periodo necesitará, pues, una cantidad tal de servicios originales
como corresponda al valor descontado de los servicios prestados. El mismo principio puede ser aplicado si los servicios originales consumidos en la producción del activo capital tienen su origen en diferentes periodos. Los servicios invertidos en cada periodo pueden ser distribuidos entonces entre los periodos durante los cuales el activo capital es utilizado en proporción al valor descontado de los servicios prestados entonces. Sin embargo, son también concebibles otras combinaciones que cumplen el requisito del mismo tipo de remuneración en todas las inversiones. Por último, si un activo capital duradero es producido con la ayuda de los servicios de otro instrumento de capital, estos servicios deben ser considerados análogamente como derivados de los consumidos en la producción de aquellos. Si estos servicios, a su vez, han sido obtenidos en parte de un instrumento de capital durable, es necesario retroceder a los servicios consumidos en la producción de este tercer instrumento, y así sucesivamente. Así pues, el origen de una proporción decreciente de los servicios del primer activo capital puede ser buscado paso a paso en tiempos cada vez más lejanos. En condiciones estacionarias, que pueden durar en un espacio de tiempo cualquiera, no puede ser alcanzado generalmente el verdadero comienzo cuando no existen más que los servicios originales, pues en general la producción de capital real duradero se debe suponer que tiene lugar con alguna ayuda de los servicios de un capital duradero que ha sido creado en una fecha anterior. Por lo tanto, en términos generales, los servicios de un activo capital duradero determinado quedan disueltos en una serie infinitamente larga de servicios originales ahorrados en periodos de tiempo anteriores, una serie que es convergente y cuyos términos, por tanto, se hacen cada vez más pequeños y finalmente infinitamente pequeños. El hecho de que esta visión de los hechos sea extremadamente abstracta no impide que sea valiosa en una exposición teórica. De estos dos métodos de tratar los bienes capitales durables, el primero tiene la ventaja de ser una mejor aproximación a las condiciones de la vida real. Por consiguiente, establece el fundamento para un análisis más minucioso de las complicaciones que se producen por el carácter variable del equipo capital. En cada caso, es posible operar con un número de coeficientes técnicos relativamente pequeños, que tienen un significado relativamente concreto. De esta forma se facilita el análisis de problemas especiales. El segundo método, por el contrario, tiene la ventaja de que no es necesario introducir términos especiales para el capital duradero o para los coeficientes técnicos aplicables a su producción, puesto que se supone que los bienes duraderos se han disuelto en los servicios originales invertidos en ellos. Pueden ser tratados según los mismos principios que los de otros bienes capitales. Por consiguiente, este método permite el tratamiento uniforme de todas las inversiones de capital, y de aquí que las ecuaciones resulten mucho más sencillas que en el primer caso. En un análisis más detallado del problema del capital, sería naturalmente preferible el primer método, pero puesto que nuestro objeto presente es únicamente el de aclarar las relaciones generales que afectan a la determinación de precios, teniendo en cuenta el fenómeno del capital, quedamos en libertad para adoptar el segundo y más sencillo método. Parte 5. Discusión algebraica. En el análisis matemático de la determinación de los precios bajo los supuestos antes indicados, podemos tomar como punto de partida el sistema de ecuaciones establecido en el capítulo precedente según el modelo de Walras, Castle y Bowley. Por lo tanto, podemos referirnos a nuestra anterior exposición y concentrar aquí las modificaciones necesarias cuando se introduce el factor tiempo.
Para comenzar, se debería señalar el hecho de que ha sido variado el planteamiento del propio problema. Mientras en el primer caso la posición de equilibrio podía estar determinada si las funciones de oferta y demanda y los coeficientes técnicos estuviesen determinados, así como también si se daba por supuesto que los individuos tenían un conocimiento previo de los precios de equilibrio. En el caso presente hay que tener en cuenta, además, que las condiciones para la estacionariedad deben ser consideradas como dadas. Por lo tanto, el problema no consiste en determinar la posición estacionaria que se puede esperar que surja a la larga bajo ciertos supuestos referentes a la oferta, demanda y coeficientes técnicos. Este problema pertenece a la dinámica y debe ser tratado de acuerdo con métodos que no son los que quedan indicados anteriormente. El presente problema más bien puede ser planteado en la forma siguiente. Dos puntos. Si se supone que un cierto estado de equilibrio estacionario ha sido establecido y si son conocidos tanto el volumen del capital circulante como las funciones que precisamente bajo aquellas condiciones estacionarias determinan la cantidad de servicios productivos ofrecidos, además de la demanda de bienes de consumo y de los coeficientes técnicos para su producción, abre signo de pregunta. ¿Cuáles son entonces los precios existentes y el tipo de interés? ¿Qué cantidad de cada mercancía es producida? Etcétera. Cierra signo de pregunta. Ahora bien, dos puntos. La introducción del capital circulante tiene ciertas consecuencias importantes para el carácter del equilibrio estacionario. Estas tienen más fácil explicación si los bienes capitales se reducen a servicios originales de la tierra y el trabajo en diferentes periodos que han sido consumidos en la producción. Estos servicios ahorrados se pueden concebir como madurando durante el periodo en que los bienes capitales están rindiendo servicios propios. Abro paréntesis para aclarar que me voy a saltar lo que sigue acerca de este tema porque es muy matemático y a mi parecer es algo complejo de expresar verbalmente, o al menos para mí. Entonces, nada, saltamos a la siguiente parte. Cierro paréntesis. Abro paréntesis para aclarar que esto que sigue es sobre el mismo tema, pero diferente, menos complejo. Entonces, como creo que tiene cosas importantes, pues vamos con esta parte. Cierro paréntesis. De este modo, se deben cumplir las dos siguientes condiciones. Dos puntos. Número uno, las diferentes edades de los servicios consumidos en un cierto periodo deberían ser representadas en cada sector de inversión en proporciones tales que sus productividades marginales aumentasen para edades más altas en un grado que corresponda al tipo de interés existente, puesto que los precios de los servicios anteriormente invertidos deben incluir los costes de los intereses acumulados entre el periodo de inversión y el periodo de madurez. La productividad marginal debe ser incrementada en la misma forma si ha de ser beneficiosa la invariabilidad de las inversiones. Número 2. Para cada cantidad de servicios consumidos en el presente periodo, deben existir las mismas cantidades de servicios almacenados de periodos más recientes, que madurarán en la misma forma durante los periodos siguientes. De otra forma, el proceso productivo no podría ser continuado en las mismas condiciones. La premisa estática implica, pues, una estructura en el tiempo del capital circulante bastante definida. Como hemos dicho, en el tratamiento teórico del problema estático, la realización de esta estructura de tiempo debe ser supuesta, así como también la circunstancia de que el capital circulante tiene la forma requerida para las condiciones estacionarias, pero únicamente puede ser considerada como conocida la cuantía total del capital circulante determinada en una u otra forma como una suma de servicios ahorrados. La distribución de este capital entre las diferentes clases de servicios
y entre los servicios de varias edades pertenece a los factores desconocidos del problema, igual que el tipo de interés. De otro modo, el problema estaría más que determinado. Después de estas observaciones preliminares, podemos presentar una lista de las incógnitas del problema. La mayoría son las mismas de antes, pero los términos de capital han de ser añadidos. Se indica mediante símbolos de los siguientes tipos. Dos puntos. XR, dos puntos, demanda total de bienes de consumo y servicios. M en número. PR, dos puntos, precios de esos bienes y servicios. M en número. YS, dos puntos, oferta de servicios originales de tierra y trabajo. N en número. Dos Ls, S, dos puntos, precios de esos servicios. N en número. YSR, y eso no es pi, pero se parece a pi. Dos puntos. Oferta de bienes de capital circulante, esto es, de servicios ahorrados de N diferentes categorías y, ay no, gente, esto está muy complejo, me lo voy a saltar, me lo voy a saltar. Abro paréntesis para aclarar que siguen puras ecuaciones y siento que estoy matando el hilo del libro, entonces me voy a saltar toda esta parte algebraica. Ya compartí algunas cosas que pienso que en esencia son importantes, son datos importantes a tener en cuenta que permiten crear un marco de cómo funcionan las cosas en un nivel más profundo, pero sí, cierro paréntesis. Parte 6. Dificultades inherentes al supuesto de condiciones estacionarias. Las relaciones generales en la determinación de precios bajo condiciones estacionarias han sido ya descritas en líneas generales. Un análisis de mayor extensión debería estar dirigido, entre otras cosas, hacia un estudio de las funciones de los coeficientes técnicos. Si bien hemos detallado estos últimos con referencia a los servicios ahorrados, pueden ser combinados en grupos que representen los servicios de los concretos bienes capitales. Es evidente que en cada grupo las funciones están íntimamente relacionadas. Además, queda la tarea de determinar aquellas y otras funciones dadas en una forma más definida y elaborar nuevas funciones sobre las bases así establecidas. Por ejemplo, podemos tratar de determinar el tipo de interés como una función del volumen de capital. Abre una nota que dice: a cada magnitud del capital circulante corresponde una cierta estructura en el tiempo que satisface las condiciones de equilibrio indicadas en el apartado anterior, y para cada estructura en el tiempo debe suponerse un cierto tipo de interés. Por lo tanto, el tipo de interés, estando determinadas las otras condiciones, puede ser definido como una función del volumen del capital circulante. En la teoría tradicional del capital, esta función ha sido estudiada generalmente con abstracción de las complicaciones que se producen por la ocurrencia de muchas categorías diferentes de servicios productivos y de productos. Cierra la nota. Teniendo a la vista la tesis básica de la teoría moderna del capital, es decir, que con una mayor cuantía de capital y un tipo de interés en descenso, las inversiones más largas en su conjunto aumentan en un grado mayor que las cortas. Esta tarea importante y extensa no puede, sin embargo, ser emprendida aquí. Únicamente añadiremos algunas observaciones referentes al planteamiento del problema en sí mismo considerado. En un estudio del problema de los precios en condiciones estacionarias, se presume, como ya queda indicado, que una condición de equilibrio existe ya, y la investigación procede a mostrar la forma en que los precios, el tipo de interés, la estructura en el tiempo del capital, etc., entonces existentes, están determinados por ciertos factores dados. Esta relación puede ser expresada diciendo que los valores en cuestión
son una condición necesaria para la continuación del estado estacionario, pero no que sean una consecuencia necesaria de ciertas funciones dadas de la oferta, demanda, etc. Un estado estacionario puede tener lugar posiblemente en el transcurso del tiempo, pero puede diferir más o menos del estado original teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el tiempo intermedio. Al poner en claro la forma en que la naturaleza de los factores dados en el sistema influye sobre el equilibrio de los precios, es posible continuar con el método de permitir que se produzca una variación en los factores determinantes de los precios en una situación estacionaria particular. Pues aún en el caso de que las variaciones fuesen consideradas tan extensas que las condiciones necesarias para una nueva situación estacionaria se produjeran inmediatamente en forma de funciones determinadas, el resultado sería, como hemos dicho, un proceso dinámico cuyo resultado sería incierto. Por otra parte, el análisis debe estar ligado a una comparación entre las comunidades estacionarias e independientes que se conciben como existentes en forma aislada y que, respecto a los factores determinantes de los precios, muestran semejanzas y diferencias entre sí. Sin embargo, una comparación de esta clase está también sujeta a dificultades metodológicas. Si la diferencia entre los tipos de comunidad comparados ha de ser fructífera, debe limitarse a uno o a unos pocos factores determinantes de los precios, mientras que los otros son considerados como invariables. Abrí una nota que dice, debido a la forma en que las funciones de demanda han sido expuestas anteriormente, están directamente relacionadas con las otras funciones. Sin embargo, se pueden hacer independientes si se consideran como funciones aplicables a las demandas individuales a diferentes niveles de renta y de precios de las mercancías. Cierra la nota. Al mismo tiempo, se debe presumir que las condiciones necesarias para un estado de equilibrio estacionario existen en ambos casos, es decir, que todos los factores determinantes de los precios son adaptados en el grado necesario a las condiciones estacionarias. Esta combinación de supuestos debe imponer una cierta restricción en el tratamiento del problema, pues está fundado en el supuesto de que los factores invariables determinantes de los precios están perfectamente ajustados tanto a uno como a otro estado estacionario. Se puede decir, indudablemente, que este supuesto está lejos de la realidad. Las funciones en cuestión para la oferta, demanda y productividad no son independientes unas de otras en la práctica, y quizás se pueda observar que todas dependen de ciertos factores básicos comunes. Abre paréntesis. Si, por ejemplo, la función de la oferta de trabajo y también las propensiones de la demanda de los trabajadores cambiasen simultáneamente, se debería esperar alguna variación en la mentalidad general de la clase trabajadora. Cierra paréntesis. Por lo tanto, parece extremadamente probable que si en una situación estacionaria se modificase algún factor importante, todas las funciones tendrían que ser modificadas, en mayor o menor grado, antes que se produjesen las nuevas condiciones estacionarias. Otra objeción al planteamiento estático del problema, que está relacionada con lo que queda dicho, comprende la dificultad de determinar los factores que afectan a los precios en forma tal que se pueda hacer una exacta comparación entre las diferentes situaciones estacionarias. Abre una nota que dice, a este respecto se puede hacer una observación referente al significado de las funciones aplicables a la oferta de servicios productivos y a la productividad. Pueden estar expresadas en diferentes formas, dependiendo de si se considera el conocimiento de la técnica y organización y ciertas condiciones externas. Abre paréntesis, estado del tiempo, etc. Cierra paréntesis.
que influyen en el resultado de la producción como cualidades de los factores de la producción propiamente dichos, o como condiciones para su cooperación. Según el primer punto de vista, una variación en los conocimientos técnicos significaría que los factores de la producción, abre paréntesis, especialmente aquellos que toman una parte activa en su organización, cierra paréntesis, están alterados, mientras que permanece invariable la función de la productividad. Según el otro punto de vista, los factores serían considerados los mismos que antes y la variación en los resultados de la producción sería atribuida por consiguiente a una variación en la función de productividad. Los mismos puntos de vista pueden ser aplicados si los resultados de la producción han sido alterados debido a las condiciones climatológicas. Este caso puede ser concebido también ya sea mediante la alteración de los factores de producción o de la función de la productividad. ¿Cuál de estos métodos sirve mejor a los propósitos del análisis y es por lo tanto el preferible? Sin duda alguna, debería ser decidido a la vista del planteamiento del problema en cada caso, bajo los supuestos simplificados sobre los cuales hemos fundado nuestro estudio del problema de los precios. Parece lo más conveniente tener en cuenta todos los factores libres de la producción y así todos los conocimientos de la técnica y la organización que son un bien común y también todas las condiciones productivas extremas que no están bajo el dominio del hombre como un elemento determinante de la función de productividad. Por otra parte, el conocimiento técnico poseído, por ejemplo, únicamente por ciertos individuos y que es por tanto una fuente de renta adicional para ellos, debería ser considerado como un atributo de su trabajo. Cierra la nota. Si uno de los factores determinantes de los precios ha sido modificado, abre signo de pregunta. ¿Qué es lo que se quiere indicar al decir que los otros están invariables y que se puede medir el grado de variación en el factor modificado? Cierra signo de pregunta. Estas preguntas, que se presentan continuamente en el estudio de los problemas estáticos, no son fáciles de contestar. Podemos añadir aquí algunas reflexiones sobre el punto más importante de la discusión, es decir, el método por el cual debería ser medida la cantidad de capital en condiciones estacionarias. Parte 7. Una digresión sobre la medición del capital. En el análisis de la teoría del capital han sido empleados dos métodos principales para obtener un cálculo de la cantidad de capital circulante. Dos puntos. Número 1. El volumen del capital ha sido expresado como la suma de los valores originales de los servicios consumidos en la producción de bienes capitales existentes. En condiciones estacionarias, esto será igual al beneficio total del capital existente que ha de ser utilizado en el futuro para servicios adquisitivos de reinversión. Si los servicios invertidos consisten en una cierta clase de trabajo, la cuestión que por consiguiente se presenta es la de saber cuál es la cuantía de los salarios que han sido pagados de antemano por el capital y la cuantía del fondo de salarios que esto representa. Lo malo de este método es que los valores invertidos son sumados sin tener en cuenta los intereses que se han acumulado desde el tiempo de inversión.